Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa Cristina García Hernández. Soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIT, Campus Coatzacoalcos. Estudio actualmente el quinto cuatrimestre de la licenciatura ejecutiva en Derecho. Esta es la asignatura de Derecho Financiero que es impartida por el docente y licenciado Héctor Ramírez Correa. Esta es una actividad de un podcast donde voy a hablar sobre el presupuesto de egresos de la Federación. El presupuesto de egresos es el acto legislativo que permite a la administración pública usar los recursos monetarios del Estado en un año fiscal. Los principios constitucionales que rigen al presupuesto de egresos de la Federación son los siguientes: la nulidad, la unidad, la universalidad, la no afectación de recursos, la especialidad o separación de gastos y el equilibrio presupuestal. Explicaré brevemente cada uno de ellos. Iniciaré por el principio de anulidad, que quiere decir que, como toda ley o norma, nace sin un periodo de vigencia predeterminado, pero existen normas cuyo periodo de vigencia está determinado de alguna manera, ya sea por ciertos hechos o situaciones o las circunstancias que están sujetas al tiempo con ella. El principio de unidad consiste en hacer un solo presupuesto en un solo documento, es decir, la reunión y la agrupación de todos los gastos en un solo documento llamado presupuesto de egresos. El principio de universalidad consiste en que todos los gastos públicos deben de estar autorizados en el presupuesto, y su fundamento constitucional es el artículo 126 constitucional, que señala: no habrá de hacerse pago alguno que esté en el presupuesto o en ley posterior. El principio de no afectación de recursos. Su objeto es que determinados recursos no se utilicen para un determinado gasto, sino entren para un gasto común. El siguiente principio es el de especialidad o separación de gastos, y este consiste en que las autorizaciones fiscales no deben de darse de manera global, sino en partidas específicas. Debe existir congruencia entre lo que se aprueba por la Cámara de Diputados y lo que realmente se gasta. Y el último principio es el equilibrio presupuestal. Y esto implica que al preparar el presupuesto deberá considerarse que tanto los ingresos como los gastos sean iguales. Por ello se denomina equilibrio. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades,
las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto.
Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señalen. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señalen. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señalen. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad.
Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo
para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones.
A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal
para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad.
El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas,
que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos?
Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades,
las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público,
que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal
para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad.
El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas,
que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos?
Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades,
las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. La elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entraña dos etapas, que es la etapa administrativa y la etapa legislativa. Bueno, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con esas funciones. A esos recursos se les denomina gasto público, que es la orientación, el destino y el tipo de gasto. Estos se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y pues en este presupuesto de egresos se especifican tanto el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtienen dichos recursos? Pues bueno, el gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. El presupuesto de egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para. Y pues bueno, en virtud de que el presupuesto de egresos es un producto de la recaudación de los impuestos y por tanto es dinero aportado por los gobernados, su uso debe ser el correcto, es decir, debe ser utilizado para satisfacer las necesidades primarias del país y de la sociedad. Por tal razón, la fiscalización en el gasto de los recursos es un aspecto muy importante en los estados modernos. ¿Y dónde se va ese gasto público?
es decir, los egresos de la Federación, que es utilizado por el gobierno federal, y pues algunos ejemplos en donde se va ese gasto público es proporcionando servicios educativos y de salud, construyendo carreteras y viviendas, apoyando al desarrollo del campo, generando y distribuyendo electricidad. Deben de garantizar también la soberanía y la seguridad nacional, procurar e impartir justicia, desarrollar actividades legislativas, sostener relaciones con otros países y atender el costo financiero de la deuda, entre otros.